¿Qué tal? Muy buenos días. El tema de esta semana es la regeneración, el nuevo nacimiento. Y el versículo de este día, 2 Corintios 5:17, con el subtema libres de las cosas del pasado. El versículo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bien, el tema es sobre la regeneración. Y la regeneración o el significado de regeneración es el nuevo nacimiento. Eso es lo que significa regeneración, nuevo nacimiento. O sea, regeneración es recuperar la genética de Dios. Dios había creado al hombre a su imagen, con una genética espiritual de él, como hijos, como hijo de Dios, Adán, Eva. Sin embargo, cuando deciden pecar, rebelarse contra su Creador, pierden esa imagen. Y una de las misiones y propósitos por la cual nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra para hacer ese sacrificio en la cruz del Calvario, pues es recuperar la imagen que fue creada en el hombre y que la perdió. Por eso Él dijo que el Hijo del Hombre había venido para buscar y salvar lo que se había perdido. Y bueno, estamos en este proceso de recuperar la imagen en nosotros. Y este versículo dice: de modo que si alguno está en Cristo. Si alguno está en Cristo, hay una característica que es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es importante que nosotros podamos comprender que la operación de Dios en nosotros, cuando nosotros nacemos, es por voluntad de Él. Dice: engendrados no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Cuando a Dios le place revelar a su Hijo en el corazón, es cuando se ejecuta ese nuevo nacimiento, cuando realmente nosotros estamos dispuestos a obedecer, a buscar, cuando hay un arrepentimiento y una conversión de nuestra parte para con Dios, entonces Él ejecuta ese nuevo nacimiento en nosotros, donde revela a su Hijo dentro de nosotros y empieza a ser formado. Pero es importante que nosotros entendamos que en esa condición o en ese proceso del nuevo nacimiento y de un crecimiento espiritual en nuestra vida, tiene que haber una característica. ¿Recuerdas el versículo de Tito 3:5 que dice que nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo? Son dos procesos importantes que tienen que manifestarse en nuestra vida. El lavamiento de la regeneración, o sea, un nuevo nacimiento, pero también después del nuevo nacimiento tiene que haber una renovación completa. Tiene que ejecutarse un cambio de mentalidad, de conceptos, una renovación mental, que es parte del arrepentimiento y la conversión. El arrepentimiento y la conversión no es un evento del pasado, sino debe ser un evento que día con día nosotros estamos experimentando, porque cada día nosotros tenemos que meditar en la palabra, tenemos que orar a Dios, tenemos que buscar de Dios, tenemos que meditar y ser transformados a su imagen. Dice el lavamiento de la regeneración porque en un sentido natural, cuando un niño es dado a luz por la madre, ¿qué es lo que hacen los médicos? Le cortan el cordón umbilical y lo lavan para que empiece a tener esa experiencia en esa nueva vida fuera del vientre. Empiece a tener esa experiencia con el aire, con el sol, con los elementos que están fuera del vientre. Y así también nosotros, cuando nacemos de nuevo, tenemos que ser lavados por esa regeneración y por la renovación. O sea, por el cambio de mentalidad, porque antes estábamos en el mundo, estábamos en el seno del mundo, pero cuando Dios nos saca de ese mundo,
y de todo su sistema, de todas sus filosofías humanas, de todas aquellas cosas que nos llevan a tratar de vivir una vida completamente diferente e independiente de Dios. Tiene que haber ese cambio de mentalidad para ahora empezar a depender completamente del Señor. Porque fíjense lo que dice Romanos 14:20, que dice que todas las cosas a la verdad son limpias. Hay una categoría de cosas que son lícitas, que son permitidas, y como dijo el apóstol Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Las cosas que no le convenían a Pablo no son las mismas cosas que no me convienen a mí y que no te convienen a ti. Cada uno, según los registros, según las cosas del pasado que hay como registros en nuestro corazón, son las cosas que van a determinar qué cosas no me convienen a nosotros ejecutar, mas sin embargo tenemos que proceder a un cambio, porque Efesios 4:22, recordemos que dice que en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre. Alguien que ha nacido de nuevo tiene que tener una labor y un proceso, tiene que hacer algo, que es despojarse del viejo hombre que está viciado, porque esas cosas van a querer continuar gobernando nuestra vida, pero nosotros tenemos que luchar por despojarnos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos del mundo. Pero hay esa característica, esa categoría, de cosas que, aunque son permitidas, yo tengo que ver si eso permitido se puede convertir en algo malo. Dice este versículo de Romanos 14:20 que todas las cosas a la verdad son limpias, pero no son limpias para todos, porque lo limpio y lo puro lo va a determinar la misma persona según su mentalidad, según su forma de pensar, según de cómo ven las cosas. Es lo que va a determinar si eso que Dios nos permite hacer realmente puede ser puro, puede ser limpio, o no nos conviene nosotros hacerla. Algunos lo van a poder hacer, otros no les conviene hacerlo. Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Fíjense qué tan importante este versículo de Tito 1:15. Dice que todas las cosas son puras para los puros. A alguien que tiene un corazón puro, todas las cosas le van a ser puras. Todas las cosas que va a hacer, la va a hacer con una intención correcta, con una intención limpia, con una intención de fruto del Espíritu y no con una intención corrompida, porque para los corrompidos incrédulos nada les es puro. Todo lo que hace un corrompido incrédulo, todo está contaminado, porque él contamina. El corrompido y el incrédulo contamina las cosas que está haciendo en su vida. Por eso nosotros no tenemos que ir por el mundo pensando esto es pecado, no es pecado. Nosotros tenemos que ver qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, y tenemos que analizar nuestro corazón para así realmente saber si el motivo por el cual queremos hacer algo es puro y es limpio o no lo es. Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. O sea, lo que está diciendo esto es de que el injusto va a hacer que las cosas va a continuar siendo injusto mientras no proceda a un verdadero arrepentimiento, a una conversión, a una renovación en su mente. Pero aquel que es justo y es santo tiene que luchar porque cada día continuar en ese proceso de perfeccionamiento para que el Señor pueda hacer de él un instrumento poderoso en sus manos y poder ejecutar el propósito y la misión por el cual vino a la tierra. Amén. Nuestro